Bien, vimos la selección con flecha, vimos la flecha de selección, digamos. Nos queda ver la herramienta de selección que está al lado de la misma, que es como una especie de S o un lazo, que nos permite básicamente seleccionar de distintas maneras nuestros motivos en cada capa. Vamos a ubicarnos en la capa esta vamos a sacar la asistencia de dibujo y aquí vamos a trabajar sobre esta imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar esa selección. Como vemos aquí, no es como en el caso de la flechita, en el cual se seleccionaba el contenido automáticamente. En este caso no se selecciona automáticamente porque es justamente una herramienta de selección manual, de alguna forma, y que nos va a permitir hacer una selección de 4 formas diferentes. Tenemos formas, y cada una de esas formas, estas 4 formas, que es Automatic, Freehand, Rectangle, Ellipse, o sea, automática, mano libre, rectángulo y elipse, cada una de estas formas contiene en sí misma opciones que son la de adicionar, add, remove, quitar, invert, invertir, duplicate, duplicar, feather, sería como el difuminado, y clear, borrar. En el caso de elipse y rectángulo se entiende por la misma palabra que básicamente nos van a generar selecciones de este tipo, ya sea elípticas o rectangulares. Si apoyamos un dedo sobre la pantalla mientras hacemos este tipo de selección, la selección se va a convertir automáticamente en un círculo regular. De la misma manera, si hacemos con una selección rectangular, mientras estamos generando la selección, mantenemos seleccionado, apretamos un dedo, en este caso el rectángulo va a ser nada. En el caso del rectángulo, si seleccionamos, va a ser un rectángulo, evidentemente. Lo que no sé es si con la opción de rectángulo tenemos la posibilidad de, con el dedo, no. En el rectángulo básicamente es la forma rectangular. Y no tenemos manera de, en este caso, setear una selección cuadrada, por así decirlo, un cuadrado regular. Al contrario de con la elipse, que sí podemos hacer a través de apoyar el dedo sobre la pantalla, genera un círculo perfecto. Vamos a borrar esta selección. La otra opción que tenemos es la de freehand, que es mano libre. La mano libre nos permite básicamente dibujar nuestra selección sobre el motivo que nos interese. Cuando seleccionamos nos aparece un círculo gris que a su vez, si lo tocamos, se convierte en celeste y realiza la selección. Acá cuando sucede eso, lo vamos a hacer de nuevo, selecciono y cuando quiero cerrar esta selección, aprieto sobre el círculo gris, se convierte en celeste y queda la selección hecha. Si por ejemplo yo dibujo una selección y mantengo todavía sin cerrar esa selección, puedo ir generando otros espacios, pero puedo hacer peligrar la selección adecuada en este cruce de líneas.
ahí, en este caso, haría una selección diferente. Selecciono, bueno, lo vamos a hacer de nuevo. En este caso, la selección que haga, la voy a cerrar. Y a esta misma podría agregarle, en este caso, mayor parte de selección. Y lo que todavía me falta, voy a agregar la pierna esta. Y ahí tengo la selección de mi objeto, en este caso mi motivo, un gorila, seleccionado manualmente. Con esta selección podemos hacer lo mismo que con las demás, invertirla, duplicarla, darle un difuminado a esa selección o borrarla, o borrar el contenido de la selección. En el caso de que lo hagamos automática, la selección automática de esta herramienta es la que nos permite básicamente seleccionar zonas. En este caso nos ha seleccionado, veníamos ya con la selección realizada, entonces nos ha seleccionado esto. Pero si por ejemplo, ahora que hemos quitado la selección anterior, tocamos sobre esta herramienta de selección y vamos a la automática, por ejemplo, tocamos sobre una zona de la pantalla del motivo, estamos sobre la capa adecuada, nos va a seleccionar un sector. Esa selección de sector podemos modificarla si nos fijamos en la zona superior de la pantalla. Nos va dando un porcentaje de threshold de la selección, que eso nos va a permitir modificar la selección. En este caso no me está dando mucha posibilidad de modificar nada. Directamente me ha seleccionado la totalidad del objeto. A ver, vamos a probar de nuevo. Y si no, vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a tomar acá de nuevo. Por ejemplo, si tenemos en esta capa una foto del gorila y vemos que alrededor tenemos vacío que tiene que ver con el tamaño del lienzo, y yo lo que he hecho básicamente es seleccionar alrededor. Lo vamos a ver más claramente si hago esto. Acá he quitado todas las demás imágenes, todas las demás capas. Si selecciono esta herramienta y quiero seleccionar esta zona oscura, simplemente de la forma automática, tocando, voy a lograr hacer esa selección. Si modifico mi threshold, básicamente lo que va a hacer es abarcar mayores porciones o menores porciones de selección en relación a la similitud de los píxeles que se van acomodando uno al lado del otro, o de las zonas, de los sectores más similares en este caso. Aquí lo que me ha seleccionado es simplemente las zonas que han quedado más similares en caso de los negros. Y si cuando lo he pintado, me ha pintado justamente esos lugares. Si yo quisiera que no me seleccione esos negros, puedo bajarle aunque ahora ya no
no me lo permite. Un poquito más. Voy a ir modificando. Estas selecciones. Para, en todo caso, encontrar. Si vemos, se alcanzan a ver las pequeñas rayitas de fondo, que son lo que no está seleccionado. Si por ejemplo yo genero una nueva capa y pinto esa selección, nos ha quedado todo la imagen es como estaría como invertida, pero creo que se entiende lo que quiero decirles. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a quitar esta capa, vamos a quitar la selección, vamos a visualizar nuestro gorila. Vamos a, en todo caso, a aprovechar para rever en los ajustes. Probablemente vamos a ver un poquito la saturación y los brillos. Vamos a bajarlo un poquito. Y definimos un poquito mejor los tonos. Vamos a volver a la selección mano libre. Lo que voy a hacer aquí es darle un pequeño feeder, un pequeño desvanecimiento. Y lo que vamos a hacer, yo selecciono el gorila, en este caso quiero seleccionar lo de afuera, le doy invert, me voy a los ajustes y quiero, en realidad lo que quiero hacer es lograr un mayor contraste con el fondo. Para cuando haga ahora la selección, por ejemplo, al hacer esta selección es más contrastado, la figura y el fondo están en mayor contraste. Entonces cuando por ejemplo vaya a la selección automática, si selecciono automáticamente este sector, ¿no? Estoy seleccionando, ahí está. Si con la herramienta de selección automática voy y selecciono este sector, tenemos esto, pero podría abarcar más modificando el threshold en esta zona, o directamente acercarme más, y ahí voy trabajando sobre cada sector de manera automática y manejándome con el threshold para cubrir o no cubrir determinados espacios. Acá sería, recordemos que la selección que teníamos tenía un efecto de difuminado en la selección. Entonces lo mantengo, o si se lo dejo
o si le dejo un porcentaje, y ahí tendríamos como una nueva selección realizada. Lo que vemos con rayas es lo que no está seleccionado. Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, una capa nueva, quito la visualización de esta capa y pinto sobre la imagen, aquí hemos cubierto un poco más la silueta, ha quedado casi bastante fácil de percibir, y en realidad lo que podemos hacer es empezar a modificar algunas cuestiones, pero la idea era simplemente explicar la herramienta de selección. Es muy práctica. Las dos, cualquiera de las dos herramientas son muy prácticas.